Bienvenidos alumnos, yo soy la doctora María Teresa Pérez Narrea. Vamos a empezar nuestra primera clase de sistema respiratorio. Hablaremos un poco de estadística mundial y nacional. Vemos aquí que dentro de las 10 principales causas de muerte en el mundo en el año 2015, según la Organización Mundial de Salud, en el tercer, cuarto y quinto lugar se encuentra patología respiratoria, siendo dentro de esas tres, la primera causa, infecciones de las vías respiratorias inferiores, ¿no? Le continúan las enfermedades pulmonar obstructiva crónica, es decir, la bronquitis y el enfisema, y terminamos con la neoplasia maligna, que es el cáncer sobre todo de pulmón. En nuestro medio, vemos según esta gráfica, según el Ministerio de Salud, en el año 2016, la principal causa de morbilidad de consulta externa en adultos fueron las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. Entonces vemos que no es tan infrecuente, es más, es una de las más frecuentes patologías que tenemos en nuestro medio, de ahí la importancia del estudio del mismo. ¿Cuál es la función entonces principal de los pulmones? Empecemos hablando de lo que es la unidad funcional de nuestro organismo, la célula. La célula necesita continuamente energía. ¿Para qué? Para poder cumplir sus funciones. ¿Cómo obtienes energía? A través de una molécula. Esa molécula se llama oxígeno. El oxígeno va a ingresar a la célula, se va a transformar en energía en forma de ATP y va a producir un metabolito de desecho, que es el CO2. ¿En qué momento aparece el pulmón? Bueno, el pulmón lo que hace es captar ese oxígeno del medio ambiente, llevarlo a la célula a través de otro sistema, y en la célula se produce el CO2 y nuevamente va a regresar hacia el pulmón para poder ser eliminado al medio ambiente. Entonces, la función principal del pulmón es asegurar el oxígeno a la célula para que pueda cumplir su función. ¿Y de dónde obtiene el pulmón el oxígeno? Del medio ambiente. Y este oxígeno viene de la fotosíntesis de las plantas, ¿no? Ellos hacen lo contrario. Captan el CO2 y liberan oxígeno. Ahora, el pulmón no trabaja solo. Todo nuestro organismo, nuestro cuerpo es un todo y trabaja con una interrelación con varios sistemas. El sistema respiratorio trabaja muy de la mano con el sistema circulatorio. Y hemos visto, ¿no? El oxígeno ingresa, va hacia los pulmones y ese oxígeno tiene que llegar a la célula. ¿Y lo va a hacer a través de quién? Del sistema circulatorio. La célula produce CO2 y vuelve al sistema circulatorio y finalmente al pulmón para poder ser eliminado por la respiración. Entonces vemos que sistema circulatorio y sistema respiratorio trabajan de la mano. ¿Cuáles son las etapas de la función ventilatoria o de la función pulmonar? Son 4. En primer lugar tenemos la ventilación. ¿Qué cosa es ventilar? Ventilar significa, como ven acá, un flujo de aire que ingresa y un flujo de aire que sale. La ventilación entonces es el flujo de aire de entrada y salida, ¿entre quiénes? Entre el medio ambiente, en este caso, entre la atmósfera y los alvéolos. Eso se llama ventilar, ingreso de aire y salida de aire. Este aire que ingresó llega a los pulmones y llega hasta los alveolitos, que son la unidad básica, ¿no?, del pulmón. Este aire que ingresa con moléculas. Una de ellas, la más importante, es el oxígeno. Este oxígeno tiene que pasar del aire alveolar ¿hacia dónde? Hacia el torrente circulatorio. Eso se llama difusión. Entonces, difusión es el paso de este gas oxígeno hacia la sangre. Pero no solamente eso, el CO2, que era el metabolito de desecho, tiene que ir al revés, de la sangre hacia el alveolo. Entonces, el intercambio de gas entre alveolos y sangre, eso se llama difusión. Una vez que el oxígeno ingresó, tiene que ser llevado a la célula. Eso se llama transporte. Lo hará solo o lo hará acompañado de una proteína. Estas 3 etapas tienen que estar reguladas por un sistema, que es el sistema respiratorio. Va a tener que ajustarlo de acuerdo a las necesidades metabólicas, de acuerdo a las demandas, entendiendo, no sé, si hay alguna enfermedad de por medio, ¿no? Entonces, para ello necesita de un ente regulador, que es el sistema nervioso. Entonces, las etapas de la función pulmonar son 4. La ventilación, ingreso y salida de aire, la difusión, intercambio de gases, transporte, que es llevar el gas, ¿no es cierto?, hacia la célula, y en la otra etapa vendría a ser la regulación, que es a través del sistema nervioso. ¿Cuáles son las otras funciones? Porque tiene otras también, ¿no? Una de ellas es la fonación, la olfacción, el equilibrio ácido-base y
es un sistema también que tiene mucho que ver con la defensa contra agentes extraños. Acordarse que el sistema respiratorio está en contacto con el medio ambiente. Entonces, de hecho que va a haber sustancias que pueden ingresar que son dañinas. Para ello, tiene ciertas estructuras el sistema respiratorio para poder defendernos contra estos agentes extraños, que lo veremos en una clase aparte. Ahora, ese intercambio que hemos visto de gases que se da en el pulmón, ¿no es cierto? No es que el pulmón directamente se contacte con el medio ambiente, no, lo hace a través de una serie de vías, que son las vías respiratorias. Estamos hablando de la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea. Entonces, el sistema respiratorio consta de los pulmones, que es el órgano principal, ¿no es cierto? Y de una serie de vías para que lleguen a este órgano. Estas vías respiratorias se pueden dividir de dos formas, de una forma estructural y o una forma funcional. Esta es la división estructural, es decir, se puede dividir la vía respiratoria en vía respiratoria superior, es decir, desde que va desde la cavidad nasal hasta la laringe, y vía respiratoria inferior que va desde la tráquea hacia los pulmones. Eso es la división estructural. Y la división funcional será a través, o mejor dicho, serán dos zonas, la zona conductora y la zona respiratoria. La zona conductora va desde la nariz, que no está dibujado acá, ¿hasta dónde? Hasta una división del bronquio, que es el bronquiolo terminal. Vamos a hacer acá un paréntesis, ¿no? La tráquea va dividiéndose a medida que va alejándose o va llegando a los alvéolos, de tráquea a bronquio, bronquiolo. Hay una serie de divisiones dicotómicas. La división número 16 es el bronquiolo terminal. Ahí termina la zona conductora. ¿Y por qué se llama zona conductora? Porque solamente su función es conducir aire, no hace nada más. Las siguientes divisiones, es decir, de la división 17 hasta el saco alveolar, o el alveolo, que es la división 23, eso se llama zona respiratoria. ¿Qué hace acá? Acá sí hay intercambio de gases. Es decir, el oxígeno captado por el medio ambiente va a ir hacia el lecho capilar y el CO2 va a regresar del lecho capilar hacia el alveolo. Entonces, no olvidarse, hay dos tipos o dos zonas. La zona conductora, que es solamente conducción de aire, y la zona respiratoria, en donde ya encontramos intercambio gaseoso. Hablemos de la anatomía de superficie. ¿Qué cosa es anatomía de superficie? Es una parte de la anatomía en la cual tenemos que relacionar ciertas estructuras anatómicas internas con la superficie del cuerpo. Importante para la exploración física. Cuando lleven ustedes semiología, les van a tener que saber dónde ciertos reparos anatómicos para poder hacer su examen. Como por ejemplo, ubicar los focos ocultatorios, ¿no? Ubicar costillas, ubicar hasta dónde llega el pulmón, etc. Vamos a empezar entonces, esta es una vista anterior del tórax, en donde vemos, en primer lugar, en esta zona que ustedes estoy señalando, hay como una fosita. Eso se llama escotadura yugular. Es la parte más proximal de este huesito que se llama esternón. Esta escotadura yugular nos ayuda a poder llegar o a poder ubicarnos, ¿no? Las costillas y el esternón. Si uno va bajando, va deslizando los dedos hacia la parte más distal, va a encontrar una especie de cresta. Esto se llama ángulo esternal o ángulo de Lewis. ¿Qué me indica esta cresta? Ahí tenemos la articulación manubrio esternal. Es decir, la parte del esternón, que es el manubrio, con el cuerpo se articulan en este ángulo, que es el ángulo de Lewis. Este es un reparo anatómico muy importante porque aquí ustedes, si deslizan los dedos hacia la parte lateral, van a encontrar a la articulación de la segunda costilla. A partir de acá ustedes ya pueden ir contando todas las costillas que tenemos en el tórax. Siguiendo hacia la parte más distal de este huesito, encontramos el borde del mismo, que es el apéndice o apófisis sifoides. Este apófisis sifoides, si ustedes también deslizan los dedos hacia los bordes, van a encontrar el borde costal. Entonces, acá ubicarnos entonces para poder contar costillas es la escotadura yugular, el ángulo de Lewis, el apófisis sifoides y el reborde costal. Importante también en la anatomía de superficie es ubicar ciertas líneas imaginarias, ¿no? Ahí tenemos en la vista anterior, tenemos dos líneas imaginarias. Si tú trazas una línea justo en la mitad del esternón, esa se llama línea anterior o línea medial anterior, mediana anterior.
Si trazas una línea en la mitad, justo en la mitad de la clavícula, eso se llama línea medio clavicular. En la cara lateral del tórax encuentras la axila. En la axila tenemos el hueco de la axila. En la parte más anterior se llamará línea axilar anterior, en la parte más central línea medio axilar y en la parte posterior línea axilar posterior. Y finalmente, en la cara posterior, si trazamos una línea también en el apófisis, en el proceso espinoso, de la vértebra cervical C7, eso se llama línea media posterior. Si trazamos otra línea en la parte de lateral de las apófisis transversas de las vértebras, eso se llama línea paravertebral. Y la línea imaginaria que cruza el ángulo inferior de la escápula, eso se llama línea escapular. Entonces, no olvidarse las líneas de la cara posterior, de la cara lateral y de la cara posterior. Igualmente, otra importancia de la anatomía de superficie es poder ubicar las vísceras. En este caso tenemos al pulmón y a la pleura. Vemos aquí que la pleura, ya saben contar costillas, llega hasta aproximadamente la parte más superior de lo que es la primera costilla. Si trazas la línea imaginaria medio clavicular, la pleura te va a llegar hacia la costilla número 8. Si trazas una línea, que es la línea axilar media, que no lo vemos en esta imagen, llega la pleura hasta la costilla número 10. Y en la cara posterior del tórax llega hasta la vértebra T12. En cambio, los pulmones, que no ocupan totalmente toda la cavidad pleural, va a llegar en la línea medio clavicular hasta la costilla número 6. Línea medio axilar, costilla número 8. Y en la cara posterior va a llegar hasta la vértebra número 10 torácica. Bien, ahora hablaremos de la pared torácica. ¿Qué es la pared torácica? O bueno, el tórax en realidad, ¿no? El tórax es una parte del cuerpo que se ubica entre el cuello y el abdomen y contiene dos cavidades, la cavidad pleural, donde vamos a encontrar a los pulmones, y el mediastino. El tórax tiene una pared que se llama pared torácica y está compuesta ¿por qué? Por elementos esqueléticos y por elementos musculares. ¿Qué huesos tenemos? En la parte anterior, el esternón, que ya hemos hablado un poco en la anatomía de superficie. Y el esternón tiene tres partes. Tiene el manubrio, acá tenemos la escotadura yugular, acordarse de la anatomía de superficie, el ángulo de Lewis, que es justo la articulación ¿entre quién? Entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Y finalmente, la apófisis sifoides. Luego tenemos hacia la cara lateral las costillas. ¿Cuántas costillas tenemos? Tenemos 12 costillas. Y vemos que estas se articulan la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, hasta la séptima costilla se articula con el esternón. Las demás costillas, que son la 8, la 9 y la 10, se articulan junto con la séptima costilla, quedando flotantes dos costillas, que son las costillas falsas, que es la costilla número 11 y la costilla número 12. En la parte posterior encontramos aquí a las vértebras. ¿Qué vértebras? Las vértebras torácicas desde la 1 hasta la 12. ¿Qué otra estructura forma la pared torácica? Los músculos intercostales, que los vamos a ver en un momento. Bien. Como dije, el tórax comunica ¿con quién? Con el cuello hacia arriba, ¿no? Y con el abdomen en la parte inferior. Tiene una forma como de pirámide trunca, ¿no? En la parte superior está la apertura torácica superior y en la parte inferior se llama apertura torácica inferior. La apertura torácica superior está rodeada por elementos óseos. ¿Cuáles son? La vértebra T1, en la primera costilla y en la cara superior o borde superior del manubrio esternal. En cambio, en la apertura inferior en realidad está como que cerrada por un músculo, y eso ¿qué músculo? El diafragma, ¿no? Está rodeada ¿por quién? Por la vértebra T2 en la parte posterior, el reborde costal hacia la cara lateral y anterior y en la parte inferior del esternón. ¿Qué estructuras pasan por la apertura torácica superior? Bueno, pasan parte del pulmón con la pleura, vemos acá, y los grandes vasos. Estamos hablando de quién, del tronco brachiocefálico derecho e izquierdo y de las venas también. Asimismo, la tráquea y el esófago cruzan la apertura torácica superior. Bien, el espacio intercostal es aquel espacio que está formado entre dos costillas adyacentes.
está ocupado por una serie de músculos, que son los músculos intercostales, y vemos que también pasan a través de él una serie de estructuras vasculonerviosas. Vamos a verlo mejor aquí. Acá tenemos un dibujo en el cual vemos acá una costilla y por debajo del borde de la costilla van a pasar estas estructuras. En primer lugar, lo más cercano a ello es la vena, posteriormente a la arteria y finalmente al nervio. Todos ellos intercostales, que van a irrigar, ¿no?, a la pared costal y van a inervar también a la pared costal. Importante saber su ubicación para evitar algún tipo de daño o trauma cuando uno hace algún tipo de procedimiento tipo toracocentesis. Las arterias que irrigan a la pared torácica son dos. La arteria intercostal posterior, que va desde la parte posterior de la pared torácica y cara lateral, y la arteria intercostal anterior, que va a irrigar las zonas anteriores de la pared torácica. La primera, o sea, la intercostal posterior, es rama directa de la aorta torácica. Y la intercostal anterior es rama de la aorta torácica interna, ¿no?, que a su vez, bueno, es una rama que viene del tronco brachiocefálico, que a su vez es rama de la aorta ascendente. Vemos acá, esto es simplemente un resumen para ver que la arteria intercostal anterior su origen es dada por la arteria torácica interna y las intercostales posteriores por la aorta torácica. Ambas intercostales van a distribuir sangre a los espacios intercostales y también a la pleura parietal. La pared torácica está inervada por un nervio que se llama nervio intercostal. Este nervio intercostal es la rama anterior de los nervios espinales, aquellos que están, ¿no?, a nivel de lo que vendría a ser lateral a las vértebras de T1 hasta T12. De T1 a T2 entonces son los nervios espinales que tienen sus ramas anteriores que van a formar a los nervios intercostales. ¿Qué tipo de información traen o llevan estos nervios? Información de tipo motora somática para los músculos y también sensitivo para la piel. Y esto lo vemos en los dermatomas, ¿no? Vemos que acá T4, por ejemplo, está a nivel de las mamilas, ¿no? Es un reparo anatómico importante para la exploración física. Las venas, o sea, el drenaje venoso se hace a través de dos venas. La vena ácigos, que va finalmente a drenar en la vena brachiocefálica, y la vena torácica interna. Ambas drenan a nivel de la brachiocefálica, que posteriormente va a llegar hacia el lado derecho del corazón. La parte superior de los pulmones van a formar otro tipo de venas, que son la vena intercostal derecha superior y la vena intercostal izquierda superior, que igualmente, ¿no?, van a drenar en las venas brachiocefálicas, que finalmente van a terminar en el corazón derecho. Los vasos linfáticos, que llevan pues la linfa, van a tener tres estaciones. Los nodos linfáticos intercostales, es decir, los que están a nivel de los espacios intercostales en la parte posterior, los nodos paraesternales a lo largo del esternón y los nodos diafragmáticos. Finalmente ellos van a terminar, ¿no?, en el conducto torácico y posteriormente van a drenar su contenido a nivel de las venas y del corazón derecho. Los músculos de la pared torácica pueden dividirse en dos grandes grupos, aquellos que realizan una función de tipo inspiratoria y otros que hacen función expiratoria. Los principales músculos inspiratorios son dos, el diafragma, que lo vamos a ver después, y los músculos intercostales externos. ¿Qué es lo que hacen ellos? En la inspiración, el objetivo de la inspiración es que el aire ingrese, y para que el aire ingrese el pulmón tiene que expandirse, y si tiene que expandirse la caja torácica también tiene que hacerlo. Entonces, vean acá esta imagen de este balde, en el cual el asa de los baldes, si tú elevas, ¿no?, el asa, lo que va a hacer es aumentar el diámetro. Lo mismo hacen los músculos inspiratorios, elevan las costillas, ¿para qué? Para aumentar el diámetro y por ende pueda inflarse, ¿no?, hacer los pulmoncitos. En cambio, los intercostales internos, que son parte de la musculatura expiratoria, sobre todo de la expiratoria forzada, hacen todo lo contrario. Van a deprimir, ¿no?, las costillas. ¿Para qué? Para que vean acá como en el balde tú bajas las asas del balde y ¿qué pasa con el diámetro? Disminuye. Entonces, los músculos inspiratorios lo que hacen es aumentar el diámetro de la caja torácica, y los músculos inspiratorios disminuirla. Del diafragma lo que hace es más bien
aplanarse. ¿Para qué? Para darle espacio a los pulmones a que puedan aumentar su volumen. Existen otro tipo de músculos inspiratorios y expiratorios que son los accesorios. Los accesorios son, en el caso de los inspiratorios, el esternocleidomastoideo y los escalenos. Esto es lo que van a hacer es elevar las primeras costillas y la clavícula con el mismo motivo, el mismo fin, que es aumentar el diámetro. En cambio, los músculos expiratorios accesorios tenemos a los oblicuos, externo e interno, el transverso del abdomen y los rectos. Lo que hacen es traccionar las costillas hacia abajo, ¿no? ¿Para qué? Para disminuir, como les digo, el diámetro de la caja torácica. Es lo mismo, tenemos acá una persona que está inspirando. ¿Qué es lo que hace? El diafragma se aplana y las costillas se elevan. Con eso aumentas tu diámetro. Y los expiratorios hacen todo lo contrario. El diafragma regresa a su estado normal y los músculos lo que hacen es elevar las costillas, disminuir, las costillas, bajarlas para disminuir el diámetro de la caja torácica. Hablemos ahora del diafragma. El diafragma es el principal músculo inspiratorio que tenemos. Tiene dos partes, una parte muscular que es más periférica y una parte central que es tendinosa. En realidad es un órgano músculo tendinoso. Tiene una forma abombada en la parte superior, esto se llama cúpula. La cúpula diafragmática es un poco más elevada en el lado derecho gracias a que debajo de ello encontramos al hígado. El diafragma, acordarse que era el que cubría, ¿no?, o tapaba la abertura torácica inferior, y con esto teníamos dividido al tórax del abdomen. Las inserciones del diafragma son por delante del apéndice sifoides, hacia los lados tenemos los rebordes costales, la costilla número 11 y número 12, y finalmente termina en los ligamentos tendinosos y en los pilares derecho, que va a terminar a nivel de la vértebra lumbar L1 y L4, y el pilar izquierdo, que termina en la vértebra lumbar L1 y L3. El diafragma, vemos acá, está atravesado por una serie de estructuras. En primer lugar tenemos aquí a la vena cava. La vena cava va a estar, es atravesado, o atraviesa, mejor dicho, el diafragma a través de un orificio que es tendinoso. Es un contenido más de tendón. Y si tú trazas una línea imaginaria hacia la parte posterior, va a llegar hacia el cuerpo de la vértebra T8. Entonces, el nivel en el cual atraviesa la vena cava inferior el diafragma es a nivel de T8. El esófago, que es otra estructura que es parte del sistema digestivo, vamos a ponerlo mejor para verlo acá, pasa por el diafragma pero por el lado izquierdo, ¿no? Y va a formar, pasa a través de un hiato, que es un orificio que es muscular propiamente dicho. Es un hueco que hace una estructura muscular, y este pasa no solamente él, sino también pasa con el vago, o sea, el décimo par craneal. Y si lo vemos en un corte sagital, va a ser a nivel de T10. La aorta también tiene que pasar hacia el abdomen. Ahí es que recién cambia de nombre. Antes del diafragma es la aorta torácica y después del diafragma será la aorta abdominal. Y esto va a ser a nivel de T12. En realidad pasa por detrás del diafragma, sobre todo por la parte más tendinosa de este musculito. Este es un resumen de las estructuras que atraviesan el diafragma, que no solamente son esas tres, son las principales, ¿no? Tenemos acá el hiato aórtico, que va a pasar por ahí la aorta, el conducto torácico y las venas ácidas y hemiácigos. Por detrás del diafragma a nivel de T12. El hiato esofágico es por T10. ¿Y qué pasa por ahí? El esófago y el nervio vago. El orificio de la vena cava es a nivel de T8, y por ahí que pasa la vena cava inferior, y después hay una serie de estructuras que son nervios, ¿no?, y algunos vasos que van a pasar sobre todo, pero o bien por detrás o bien por delante del diafragma. ¿Quién lo inerva? Lo inervan el nervio frénico. El nervio frénico es un nervio que está formado por las raíces nerviosas de C3 y C5. Estamos hablando de las cervicales, ¿no? Y la inervación sensitiva también se hace por C3 y C5 y algunos nervios intercostales de T5 a T11. ¿Quién irriga el diafragma? Arterias frénicas, musculofrénicas, y ¿quién lo drena? También las venas musculofrénicas y pericardiofrénicas. Ahora, ¿qué es lo importante acá de la inervación? Es
que estas se originan a nivel de C3 y C5, ¿no? Entonces, se imagina un paciente con un traumatismo cervical, C3 y C5, que pueda comprometer al nervio frénico, entonces el paciente tendrá alguna alteración del músculo del diafragma y por ende de la inspiración. Entonces, tener en cuenta, ¿no?, la inervación del diafragma. Las pleuras. ¿Qué son las pleuras? Las pleuras son unas estructuras, membranas que van a cubrir al pulmón. Si para el corazón era el pericardio, para el pulmón tendrá que ser la pleura. Hay dos pleuras, igual que en el pericardio. Pleura parietal, que va a estar pegada a la pared torácica, es decir, a las costillas, y la pleura visceral, que es la que está pegada a la víscera, en este caso al pulmón. Se dan cuenta también cómo es que se va a ver, cómo lo ubico esta pleura, ¿no? Es lo que hemos visto en la anatomía de superficie. Vemos que la pleura en la parte superior llega por encima de la costilla número 1 y hacia abajo, la pleura parietal va en la línea media clavicular, cara anterior, llega más o menos hasta la costilla número 8, línea medio axilar, costilla número 10, y si nos vamos en la cara posterior, la vértebra torácica número 12. Y la pleura visceral será la misma que para el pulmón, o sea, el mismo punto de referencia. Línea medio clavicular será costilla número 6, línea medio axilar, costilla número 8, y a nivel de la cara posterior tendrá que ser a nivel de T10. Hay que ver algo importante acá en las pleuras. Hay unos recesos. Estos recesos, ¿qué son? Los recesos son estos espacios de pleura que no están ocupadas por el pulmón. ¿Se dan cuenta que el pulmón no llega a ocupar toda la pleura? ¿Por qué? Porque necesita este espacio que se va a llenar durante la inspiración. O sea, le da un espacio para que pueda el pulmón, cuando aumenta su volumen, de poder recién llenar estos espacios que se llaman recesos costodiafragmáticos, ¿no? Costo de costilla y diafragma, porque tenemos acá al músculo diafragma. ¿Cuál es la función de la pleura? Ya hemos visto, si cubren las pleuras tendrá que ser los que cubren los pulmones tendrá que ser de protección. Y otra cosa, entre pleura parietal y pleura visceral encontramos un espacio. Este es el espacio pleural. Y dentro de este espacio pleural hay un líquido, el líquido pleural. Igual que sucede en el pericardio, ¿no es cierto? Hay un líquido pericárdico. ¿Cuál es la función de este líquido? Reducir la fricción entre las membranas. Acordarse que cubren un órgano que está moviéndose constantemente, se expande, ¿no es cierto? Entonces, ese aumento de volumen hace que también la pleura tenga que aumentar, tenga que moverse. Y para evitar la fricción, el roce entre ellas, tiene que haber un líquido, que es el líquido pleural. Es normal que tengamos líquido pleural. La irrigación de la pleura va a estar dada a través de las arterias intercostales, que ya hemos hablado, rama de la aorta torácica o rama de la torácica anterior. Y tenemos también las arterias bronquiales. Luego tenemos la inervación, que está dada por los nervios intercostales, pero esta inervación solamente es para una sola pleura, para la pleura parietal, es decir, la pleura que está pegada a las costillas. Esta pleura es la que duele. O sea, si hay una lesión, va a doler la pleura parietal. En cambio, la pleura visceral, la que está pegada al pulmón, carece de inervación somática, no duele. ¿Ok? Ahora, para culminar esta primera clase, una de las patologías que van a ustedes ver comúnmente en el caso del sistema respiratorio es el derrame pleural. O sea, es el acúmulo de líquido en el espacio pleural. No solamente líquido, puede ser también sangre, puede ser pus, puede ser el quilotórax, por ejemplo, que es líquido linfático. Entonces, para ello se utiliza un procedimiento que se llama toracocentesis. La toracocentesis tenemos que tener en cuenta los reparos anatómicos. En primer lugar, ver dónde vamos a insertar la aguja para poder extraer ese contenido que encontramos en el espacio pleural. Se tiene que insertar, ya sabemos por qué, por encima de la costilla, para evitar, ¿qué cosa? Para evitar el daño del paquete vasculonervioso. ¿Ya? Este tema lo vamos a andar un poquito más en la guía, en la práctica que vamos a tener esta semana, así que por favor revisen la teoría, revisen por favor la bibliografía, ¿no? Y sus guías. Espero les haya servido
esta primera clase y nos estamos viendo en la segunda clase de respiratorio. Muchas gracias.